Hola queridos amigos, bienvenidos a este canal Amor y Verdad, en el que estamos tratando un tema en una secuencia de vídeos, que es un tema sobre el abuso sexual infantil. En este caso vamos a continuar con las secuelas psicológicas y emocionales que producen a largo plazo el abuso sexual, pero ya cuando el menor ha sido violado ya con penetración, ¿vale? Como ya os dije, es un tema bastante duro, bastante complejo, bastante complicado, de una profundidad y de un calado emocional bastante duro. En mi caso, yo no viví el abuso con violación, pero sí viví el abuso sexual a nivel de tocamientos. De alguna manera, cualquiera de las dos situaciones que se pueda haber inmerso el menor van a ser bastante traumáticas en su vida. Pero sí que es cierto que el abuso sexual con tocamientos, las secuelas psicológicas son menos graves que las de esta que vamos a tratar. Decirte que si estás aquí en esta secuencia de vídeos, que comience desde el principio, la secuencia del primer vídeo, y también dependiendo de el por qué estás aquí, va a dejarte o a darte herramientas más o menos útiles para diagnosticar de alguna manera si tienes algún tipo de trastorno, o si lo has vivido, pues también para que tengas un acompañamiento y para que logres descifrar también en tu interior si has vivido esto, o personas que estén tratando emocionalmente con adultos que hayan vivido situaciones como estas puedan llegar a comprender el daño emocional y psicológico al que pueden estar siendo también víctimas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar diciéndoos que efectivamente los efectos a largo plazo son menos frecuentes cuando no ha habido una agresión sexual con penetración, que es el 30% de las víctimas. Luego hay otro porcentaje de un 15% que sí que son violadas. Van a tener en su emocionalidad adulta, van a tener alteraciones en la esfera sexual. Estas alteraciones pueden ser desde hipersexualidad o asexualidad. La hipersexualidad es un exceso de fantasías con el sexo, pero con la misma intensidad que vivieron. ¿Qué quiere decir? Pues suelen llegar a ser personas que van a utilizar el sexo duro o el sexo violento para poder tener o sentir placer. También está la asexualidad, que son aquellos que deciden no tener o no mantener ningún tipo de contacto sexual con nadie, ni con hombres ni con mujeres, y se encierran en sí mismos y en realidad no les produce el acto sexual ningún placer. Esto sobre todo en el caso de las mujeres. También estas disfunciones sexuales pueden hacer proclive a también llegar a ser un violador, un pederasta o un pedófilo, ¿vale? Entonces, hay que tomar en cuenta que el 80% de las personas que han sido violadas, en su gran mayoría hombres, se convierten en abusadores, en pederastas o en pedófilos. Eso si no han tenido o no tienen una adecuada terapia psicológica de choque para poder afrontar esas secuelas. Eso vendrá a futuro, ¿vale? Eso va aflorando en el futuro
cuando son adolescentes jóvenes, a lo mejor no se atreven a dar el paso a una violación a un menor, pero luego que van creciendo en edad, la necesidad y el deseo que les produce ver a un niño o a un adolescente joven les produce esa necesidad, ¿vale? Entonces ellos también pueden convertirse en el tipo de personas que le abusaron a ellos, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando un niño ha sido violado a una niña. Hay que darle mucho apoyo y el apoyo tiene que ser continuado y sin pausa prácticamente durante toda su vida, hasta que pueda caminar a una emocionalidad sana y a una sexualidad verdaderamente sana. También van a tener tendencia a la depresión. Cuando son adolescentes van a tener tendencia a la depresión, sobre todo las chicas. Y los chicos, en lugar de depresión, va a tener una contraparte de ira. Van a tener personalidades violentas y van a tener bastantes conflictos, tanto a nivel social como a nivel doméstico, ¿vale? Es sobre todo esa contrapartida. La mujer se convierte en sumisa y si ha sido violado un chico puede tener tendencia a la homosexualidad o puede tener tendencia a la ira en el caso de que acepte que es un hombre y que quiere tener relaciones con chicas. Va a tener tendencia a la ira, ¿vale? Van a sufrir muchos ataques de pánico. Esto va a ser continuado a través de toda su vida si verdaderamente no son tratados o no toman una medicación. Algunos hay que tratarles con medicación durante todo el resto de su vida hasta que no lo superen y no lo sanen de manera profunda. Las heridas, os digo, las heridas que dejan estos hechos son devastadoras. Van a tener una incapacidad de disfrutar verdaderamente de un sexo pleno. O sea, van a ser personas con tendencia a un sexo totalmente desenfrenado, sea con el sexo que sea, y esa incapacidad de encontrar placer verdaderamente en el sexo, pero la incapacidad de decir que no. Entonces, esa incapacidad de decir que no quiero contigo, hace como que generalmente cualquiera que se acerque a ti o a esa persona que ha sido abusada violentamente quiere tener sexo conmigo, entonces yo se lo doy sin que me lo pida. Van a sufrir de mucho odio y de rencor hacia el sexo del que produjo la violación. Normalmente las violaciones de penetración son dadas por hombres a mujeres o a niños o a niñas, ¿vale? Y si el niño crece, se convertirá en un homosexual. Si no coordina o no acepta su sexualidad real, puede tener tendencia, no estoy hablando que todos los homosexuales hayan sido abusados, esto no estoy hablando de eso, pero que en gran mayoría, si son abusados por un hombre, estos niños van a tener tendencia a la homosexualidad y a no reconocer cuál es su verdadero, qué sexo verdaderamente les gusta, y van a tener un sexo muy, muy insano, porque no quiere decir que todos los homosexuales no tengan relaciones plenas. Claro que sí, entre ellos, cuando hay un amor o hay un reconocimiento de que quieren ser pareja, pues ya eso es sano. Cuando ya empiezan a tener múltiples parejas, las que se acuestan con uno, con el otro, con el otro, con el otro al mismo tiempo, eso ya tenemos que tener en cuenta, señores, que el sexo no es un juego y que acostarte con 20 personas en una semana no es algo normal y es algo que es totalmente enfermo, ¿vale? Y con el corriesgo de que puedas enfermar a otra persona, de que puedas transmitir enfermedades venéreas y que aunque te pongas un preservativo no es garantía de que no te vayan a transmitir una enfermedad como una hepatitis B o todas estas enfermedades que se transmiten por las mucosas.
Entonces, si es una chica la que ha sufrido la violación, suele tener un odio visceral hacia los hombres y todo lo que tenga que ver con los hombres. Como ya os dije también, van a tener un exceso de deseo sexual por el sexo de la persona que los ha violado. Eso en el caso de si el chico decide hacerse homosexual porque fue violado por un hombre, va a haber una relación muy conflictiva que va a ser más bien de amor-odio, ¿no? Si se puede decir, ese tipo de relaciones que son totalmente tóxicas, o hay personas que empiezan y se acuestan con uno, con el otro, eso es tóxico total. Y una de las secuelas más duras suelen ser el intento de suicidio y el suicidio para el que lo consiga. El nivel de depresión y el nivel de daño mental y psicológico que vive una persona que ha sido abusada de manera violenta en su infancia lo va a hundir. O sea, esto es peor. El daño que produce unas secuelas como estas son peores que cualquier otro tipo de daño que pueda producir un narcótico, las drogas, el alcohol. El daño psicológico que produce este tipo de experiencias traumáticas son como te deja totalmente destruido, ¿vale? El alma de estas personas, el espíritu, la emocionalidad, la psique de estas personas no es normal. Muchos intentan llevar una vida normal, hacen una doble vida en la cual muestran a los demás una buena cara, la mejor cara, y luego en el fondo están totalmente hundidos. Van a tener tendencias, evidentemente, a tener esta doble vida en la que le damos la mejor cara a los demás y por dentro nos estamos hundiendo. Vamos a tener tendencias, tienen tendencia a la drogadicción, a las adicciones y a todo tipo, de experiencias que puedan producir algún tipo de evasión. El trastorno más dramático y traumático, dramático, es el que la posibilidad grande de que la persona que ha sido abusada y violentada sexualmente se pueda convertir en un pederasta. Empiezan como pedófilos, luego terminan como pederastas y terminan abusando de otros niños como lo hicieron con ellos. Ese es el factor más dramático y traumático de todas estas secuelas que pueden dejar que un niño haya sido violado o una niña haya sido violada. Entonces, esto es más o menos, pues, ¿qué os he contado? Todo oscuro, todo negro. Esta es la vida interior de una persona que ha sido violada. También tengo que apuntalar que hay, con respecto al intento de suicidio, están las autolesiones. Las autolesiones vienen ese tipo de personas, por ejemplo, que comienzan a rascarse y a sacarse sangre y se empiezan a hacer rascaduras en la piel, o se arrancan el pelo, o se comen las uñas y se arrancan las uñas. Eso son autolesiones. Eso pasa cuando la persona no tiene el acceso a las drogas y también por el exceso de ansiedad que está sufriendo. Y con respecto al suicidio, pues evidentemente muchos jóvenes, muchos adultos se han suicidado en la edad media de sus vidas porque no han podido superar estas heridas tan grandes. Hay unos lo consiguen, otros lo intentan, pero en el fondo no sabemos cuál es la herida tan grande que pueda llevar una persona que ha sufrido un abuso sexual. Yo creo que entre los crímenes psicológicos que
que puede afrontar una víctima, creo que este tipo de abuso sexual y de violencia creo que es de las más perturbadoras. He escuchado hablar de que las secuelas de un militar que ha ido a una guerra son bastante traumáticas, pues que se ponga en la piel de un niño violado cuando ha sido niño y que luego tenga que transcurrir la vida con todo eso encima en su cabeza. No creo que haya ningún trastorno tan fuerte como ese, ¿vale? O que esa violación también se haya producido porque te la haya ocasionado tu propio padre, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de cosas bastante delicadas y la psique y la mentalidad de una persona que ha tenido estas experiencias traumáticas bastante dolorosas, yo puedo llegar a entender que en algún momento quieran acabar con ese dolor interior, mental y físico que adolece porque no hay una sanación profunda de esas heridas. Por tanto, cualquier niño que haya sido víctima de una violación y no tiene las herramientas para poder sobrellevar esto y el apoyo familiar para poder llevarlo, muy posiblemente tenga tendencias al suicidio. Con esto no quiero decir que no hayan personas que hayan podido superarlo. Claro que sí, cada día hay personas que lo superan y la única forma de superar estas heridas y de sanarlas es denunciando, es hablando, abriendo la herida. Tienes que hablar, tienes que hacer que la persona con la que tú convives, que haya vivido una situación como esta, tiene que hablar, tiene que expresarlo, tiene que defenderlo, o sea, defenderse y defenderlo. Y si lo ha vivido y no ha habido una justicia, esa persona se siente muy, muy desvalida. Diferente es cuando el niño el niño consigue el apoyo de la familia o de la madre, en este caso, o de la madre y el padre, porque a lo mejor la violación vino de parte de un tío, de un primo, etcétera, o de un tío, o de alguna persona que dejaron entrar en casa, o una niña, por ejemplo, que se ha ido a una fiesta con 13 años y ha venido una manada y la ha violado, pues el apoyo tanto de la familia como de la sociedad tiene que ser unánime. Tiene que ser unánime. Ningún joven ni ningún niño miente sobre algo tan complicado y tan horrendo y horroroso como esto. Con esto no se juega. No creo que haya una persona que pueda jugar con algo así. Entonces, yo os dejo más o menos estas secuelas que son las más evidentes, las más visibles que traen todas las personas que han vivido este tipo de episodios traumáticos y dolorosos, como es el abuso sexual infantil. Y nada, yo espero que si conoces, si sabes si has sido víctima, denuncies. Y si conoces a la persona que lo ha hecho y crees que porque ha pasado muchos años y ya tú eres adulto y esa otra persona a lo mejor vive al lado de tu vecindario o a lo mejor es tu padre y no quieras romper el estatus, la única manera que puedas sanar es que encuentres algún tipo de justicia. Por lo que y te invito a que denuncies, tienes que hacerlo. Vale, pues nada, yo me despido y seguimos al siguiente vídeo donde vamos a tratar el tema de cómo sobreviven las víctimas día a día. Vale, hasta pronto.